escuchamos el término de Widowmaker o hacedor de viudas, rápidamente se nos viene a la cabeza el Porsche 930 Turbo, el cual se ganó este apodo debido al alto índice de accidentes. ¿Y cuál era el motivo de esa tasa de accidentes? Bueno, pues el principal motivo era que tenía un turbo con muchísimo lag. Básicamente era que cuando acelerabas el turbo tardaba muchísimo en entrar, por lo que si ibas en una curva y de repente acelerabas, no pasaba nada. Pero cuando entraba todo el boss del turbo te daba un pico de revoluciones, lo cual provocaba que el auto sobrevirara. Y pues esto hacía que te salieras de la carretera o que incluso te voltearas. Pero además del Porsche 930, hoy te voy a mencionar tres autos que tal vez no conocías que tenían este apodo. Incluso uno de ellos se lo ganó muchísimo antes de que saliera este Porsche. En el puesto número 3 tenemos al Porsche Carrera GT. Y aunque este auto no se ha ganado oficialmente el apodo de Widowmaker, la verdad es que ha tenido muchísimos accidentes, incluyendo el del actor Paul Walker, que pues ya sabemos cuál fue el resultado. Y todo esto era básicamente por su combinación de potencia bruta, viejo. Traía un V10 naturalmente aspirado directamente a las ruedas traseras, sumándole a todo esto que no contaba con ningún control de tracción. Además era una transmisión manual y contaba con un clutch cerámico, el cual era muy difícil de manejar. Incluso cuando lo comprabas, Porsche te tenía que dar un curso especializado para poder arrancar el auto, dando así como resultado un vehículo totalmente peligroso. Para el puesto número 2 tenemos al Widowmaker americano, el Dodge Viper de primera generación. Y este vehículo fue acreedor de este apodo gracias a su potencia bruta, viejo. Contaba con un V10 naturalmente aspirado, transmisión manual y nada de ayudas en su primera generación. Ese V10 de 8.0 litros era capaz de hacer patinar las ruedas entre cambios, incluso yendo a altas velocidades. Te ofrecía un torque instantáneo, lo cual era bastante peligroso, y sobre todo en las manos inexpertas. Aunque no existen cifras oficiales, se cree que entre el 20 y el 30% de todas las unidades vendidas sufrieron algún tipo de accidente, incluso pérdidas totales. Y en algunos casos se dice que saliendo de la agencia el dueño se accidentó. Para el puesto número 1, viejo, el primer acreedor de este apodo, el Mercedes-Benz 300 SL Goldwing o el Alas de Gaviota. Aunque este vehículo fue derivado de las carreras y la verdad es que está hermoso, tuvo muchas fallas estructurales y de ingeniería en su tiempo. Y una de ellas por la cual sufría muchos accidentes era por su suspensión, que básicamente esta hacía que cuando tú tomaras una curva a altas velocidades, las llantas se metían entre el chasis, se doblaban de una manera medio rara que hacían que el auto sobrevirara o incluso volcara. Sumándole a todo esto que tenía un tanque de gasolina posicionado en el eje trasero. Y no era un tanque cualquiera, era un tanque de 130 litros de combustible. Y esto también hacía que cuando el tanque estaba lleno, a la hora de tomar una curva, todo ese líquido moviéndose, pues no era una muy buena combinación. Ya en años posteriores lograron corregir todos estos aspectos para que fuera más seguro, pero aún así en todos los periódicos de la época ya era considerado como el primer Widowmaker o hacedor de viudas. Pero déjame saber en los comentarios qué otro auto conoces que es un hacedor de viudas. Sígueme para más contenido y nos vemos en el siguiente video.